Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula 3 del polimorfismo, en este caso acerca de la unidad 4 de programación orientada a objetos. En cápsulas anteriores ya pudimos establecer las herramientas de diseño como pueden ser las clases abstractas y las interfaces. Ahora vamos a ver cómo estas herramientas cobran vida a través del concepto principal de esta cápsula, que son las variables polimórficas. Como objetivo tenemos el comprender cómo estas variables nos van a permitir a nosotros tratar objetos de distintas clases de una manera más uniforme. Al finalizar esta pequeña cápsula, nosotros vamos a ser capaces de declarar, utilizar y aplicar variables polimórficas para escribir un código que no solo sea funcional, sino que también sea altamente reutilizable y escalable, que son las ventajas principales del polimorfismo y de todas estas herramientas y buenas prácticas que hemos estado revisando a lo largo de esta unidad. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de una variable polimórfica. ¿Qué es entonces este concepto? Una variable polifórmica es en este caso una referencia a un objeto que puede adoptar diferentes formas dentro de una jerarquía de clases. Esto es clave ya que una variable declarada con el tipo de una clase base o una clase interfaz, en este caso, puede apuntar a objetos de cualquier clase derivada o implementadora. Esto quiere decir, cuando hablamos de implementadora, es que viene de una interfaz. Si nosotros miramos aquí el ejemplo de la diapositiva, si figura, en este caso, esta que podemos observar aquí, es una clase base, la variable f puede ser asignada primero, en este caso, a un objeto círculo y posteriormente puede ser asignada a un objeto cuadrado. Entonces, en este caso, la referencia f mantiene su tipo general, que en este caso es figura. Figura, en este caso, va a ser f o f va a ser figura, pero se puede asignar tanto a una clase llamada círculo, a un objeto llamado cuadrado. Entonces, el objeto real que apunta cambia y con él el comportamiento que se ejecuta, dependiendo si es el círculo o es el cuadrado. Por lo tanto, esta capacidad de tratar diferentes tipos de objetos de una manera uniforme es la esencia de la generalización y lo que facilita la extensión de nuestro código. Es muy importante tener esto en mente, ya que el polimorfismo siempre nos va a permitir tratar diferentes tipos de objetos, pero de una manera uniforme, como si se tratase de lo mismo. Esto nos facilita a nosotros justamente reutilizar y posteriormente extender ese código a más. ¿Cuáles son los usos prácticos de este polimorfismo? ¿Cuál es el beneficio real? Si nosotros nos preguntáramos entonces cuál es el beneficio de utilizar el polimorfismo dentro de nuestros códigos. Esto quiere decir, o más bien respondiendo a la pregunta, el polimorfismo siempre nos va a reducir a nosotros la dependencia entre clases y nos va a permitir el uso de referencias generales. Ustedes piensen como si tuviéramos que escribir un método para cada tipo de figura. El código entonces se llenaría de duplicidad, porque el mismo código lo estaríamos reescribiendo para cada una de las figuras que nosotros vayamos a implementar dentro de nuestro código. Entonces imagínense que existieran 1000 figuras y las tuviéramos que implementar todas o escribir todas dentro de nuestro código. Bueno, pues ese código sería prácticamente el mismo, se estaría duplicando uno por figura, y esto es lo que nosotros justamente queremos evitar con el polimorfismo. Muy bien, entonces con el polimorfismo nosotros vamos a poder crear un solo método que trabaje con el tipo base, que es lo que hemos estado revisando hasta este momento. Por ejemplo, el método void, mostrar área, que podemos observar aquí, que es la figura F. Este método nos va a funcionar a nosotros sin importar si le pasamos ya sea un triángulo, un cuadrado o un círculo. El mismo código en este caso nos va a funcionar para cualquier tipo de figura. Y el código dentro de mostrar área, que es lo que nosotros podemos observar aquí, es simple y no necesita saber los detalles internos. Solo lo único que hace es llamar a f.área. Y gracias al polimorfismo, el método correcto de la subclase se va a ejecutar automáticamente.
Esto es lo que nosotros vamos a poder ahorrarnos en un momento reutilizando este mismo código para todas las figuras y posteriormente vamos a poder tener 1000 figuras si queremos, pero con un solo código. Y esto es justamente de lo que se trata el polimorfismo y también en algunos momentos de la herencia, ¿sí? Entonces, con este ejemplo, yo espero que les haya quedado un poco más claro para qué sirve todo esto que estamos viendo acerca del polimorfismo y cómo es que se está implementando. Esto nos va a simplificar a nosotros el código y más importante, la extensión, ya que si mañana creamos una clase hexágono, como comentaba yo, que podríamos tener miles de figuras, no necesitamos modificar este método llamado mostrar área, simplemente funcionará. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las variables polimórficas con interfaces. En este caso, el polimorfismo también funciona con la misma potencia que si usáramos interfaces. Entonces, una variable declarada con el tipo de una interfaz puede almacenar cualquier objeto que la implemente en una abstracción a nivel de comportamiento, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que podemos observar aquí, esta llamada D es una referencia del tipo dibujable, que en este caso es la interfaz, ¿sí? Entonces, en este caso está apuntando a un objeto de tipo cuadrado. Esta variable, vamos a llamarla así, o referencia, es de tipo dibujable, que es la interfaz, y está apuntando a nuestro cuadrado que estamos creando en este momento. Entonces, cuando nosotros llamamos al método llamado de.dibujar, el método que se ejecuta es el específico de la clase cuadro. Por lo tanto, no el de la interfaz, ya que la interfaz no tiene ningún cuerpo. Recuerden que solamente nos funciona a nosotros como un contrato a seguir por parte de todo esto que sí lleva, en este caso, el cuerpo y el método. Esto nos permite a nosotros centrarnos en un comportamiento más común, abstraer la implementación y posteriormente trabajar a nivel conceptual. Por lo tanto, en este caso, el polimorfismo hace que el sistema se centre en qué es lo que se va a dibujar y no en quién. Aquí puede ser el cuadro, el círculo, el sprite que vimos en un ejemplo anterior, el hexágono, etcétera. No, aquí se va a centrar en qué es lo que se va a dibujar, pero no en el quién. Ahora tenemos las colecciones polimórficas. En este caso, una colección polimórfica es una aplicación práctica en común, sí, que en este caso es o se centra en colecciones heterogéneas. Esto quiere decir que nosotros podemos crear listas o arreglos que contengan diferentes tipos de objetos siempre y cuando estén relacionados jerárquicamente o compartan una interfaz. Por lo tanto, siguiendo al ejemplo, podemos declarar una lista de figura y añadirle un círculo y añadirle un rectángulo. Luego, lo que vamos a hacer o podemos hacer es recorrer toda esa lista de forma uniforme y llamar, en este caso, entonces, a f.area, a este método que lo que hace es recorrer toda esa lista para manejar los objetos diversos sin perder la coherencia ni la compatibilidad. Entonces, esto es una herramienta vital para la manipulación dinámica de objetos. Nosotros aquí podemos observar en este ejemplo que para recorrer este arreglo o esta lista, ¿sí? Necesitamos una estructura de control cíclica. Para eso, entonces, estamos empleando esta función llamada for, ¿sí? Que recorre todo lo que corresponde a los elementos de la figura, ¿sí? Eso también se puede conocer en algún momento dentro de los diferentes lenguajes de programación. Muy bien. Como ya hemos dicho entonces anteriormente, además de que el polimorfismo nos aporta flexibilidad, extensibilidad y simplicidad al diseño del software, también debemos evitar el uso excesivo de CAS, ¿sí? Y de todo lo que rompa esta generalidad. Siempre debemos preferir en este caso el uso de métodos definidos de la clase base o la clase interfaz. Y ustedes deben recordar nuevamente el principio de sustitución del ISCO, donde dice que el objeto de la subclase debe reemplazar al de la clase base sin alterar esa lógica, con el objetivo de que se garantice la funcionalidad.
¿sí? Entonces aquí tenemos estos ejemplos, ¿sí? Que es justamente de las buenas prácticas y ventajas que nos proporciona. Sí son buenas, sí son ventajosas, pero a veces no hay que excederse tanto. En resumen y conclusión, las variables polimórficas son la herramienta más poderosa de la programación orientada a objeto, ya que nos permite escribir código más genérico, claro y preparado para evolucionar. Este enfoque a nosotros nos va a permitir, como siempre, ser mejores desarrolladores y ser un pilar de la ingeniería de software más moderna, ya que todo esto nos va a servir a nosotros para un mejor desarrollo de nuestros sistemas. Y muy bien, entonces eso sería todo por esta cápsula. Muchas gracias.